8 de la mañana con 35 minutos, tal como lo hemos anunciado, amigos. Está con nosotros Marco Antonio Gamarra Labarrera, el presidente de CONADIS, presidente nacional de CONADIS, que visita Trujillo y está cumpliendo una agenda importante en favor de las personas con discapacidad. ¿Cómo está, señor Gamarra? Qué gusto tenerlo aquí en Réplica Noticias. Bienvenido. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y por su intermedio saludar a todos los habitantes y nuestros hermanos de la región La Libertad. Correcto, sí, porque nos escuchan por la amplitud modulada que es Radio Libertad. Llegamos a toda la región por la amplitud modulada y también en la provincia de Otuzco con la frecuencia modulada 95.7. Estamos en redes sociales que nos están viendo en este momento por Facebook. Y bueno, pues estamos para poder absorber incluso algunas consultas de los ciudadanos. Pero yo quería empezar un poquito que nos cuente el rol que cumple CONADIS a nivel nacional, señor Gamarra. El rol que cumplimos nosotros en el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad justamente es ese, ¿no? Como lo indica el nombre, tenemos que integrar a las personas con discapacidad a todos los espacios de la vida pública. Deseamos que las personas con discapacidad tengan una vida plena, que tengan un goce pleno de sus derechos de todo tipo. Tenemos que asegurar la participación ciudadana de las personas con discapacidad, pero para que ello suceda tenemos que asegurar la defensa de sus derechos en la recepción de diferentes servicios. Empecemos por los servicios básicos, es decir, servicios de una salud integral, servicios de educación inclusiva, principalmente. Si aseguráramos servicios de salud y educación, podríamos posteriormente, con el tiempo, poder asegurar que tengan un trabajo digno, que puedan lograr su propia autonomía y su independencia económica, que es fundamental justamente para poder hacer uso del goce pleno de nuestros derechos. ¿Cuánto se ha avanzado ya en lograr ese objetivo? ¿En cuánto, digamos, está yendo el Perú en ese sentido? Nosotros tenemos una ley general del año 2012 que se reglamentó en 2014. El CONADIS tiene 20 años aproximadamente de creación. Sin embargo, no se había observado que para poder desarrollar avances era necesario determinar cuál era el objetivo a largo plazo. En el medio de ello había que determinar cuáles eran los indicadores que habían que lograrse año por año para algunos grados o para algunos servicios. El tema está en que nunca se determinaron los servicios. Recién el año pasado, en junio del 2021, nosotros hemos promulgado la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo, donde se determinan cuáles son los ejes prioritarios de atención, en el que se determinaron que son 31 los servicios básicos por ahora que el Estado debe prestar a personas con discapacidad y a sus familiares. En diferentes sectores, pero son 31 servicios y se ha determinado año por año cuáles son los indicadores que hay que lograr. Y esto no ha sido un capricho de la institución. Esto se ha determinado en consenso con justamente gobiernos regionales, gobiernos provinciales, el gobierno central. Todo el Estado en su conjunto. Ahora, ¿ha habido la disponibilidad de que eso se pueda hacer de parte de todos los niveles de gobierno? Claro, había que empezar por esto, determinar la política nacional. Se ha determinado y ahora lo que estamos haciendo nosotros es dar asistencia técnica a los gobiernos regionales para que puedan determinar sus políticas regionales. Correcto. Esas políticas, ¿qué es lo que, digamos, contienen? ¿Qué es lo que se puede agregar incluso, porque hay que actualizar, supongo, estas mismas para aplicar en beneficio de estas personas con discapacidad? Lo que había que hacer era primero desconcentrar la atención de las personas con discapacidad. O sea, considerarlo que son personas importantes, personas que están ahí y que como todo ser humano normal, digámoslo así, entre comillas, también tienen necesidades y digamos, derechos. Sí, es por eso que nosotros estamos acercando el Estado a la población. Estamos firmando convenios de apoyo interinstitucional entre el CONADIS y los gobiernos regionales y algunos gobiernos provinciales. Ya hemos recorrido la mitad del país, en casi todos ha sido por iniciativa también nuestra y la del mismo gobierno regional. Es decir, tiene que haber voluntad política para acercar el Estado a las personas. Si no, no se puede lograr. Tenemos que trabajar muy duro en la zona centro y sur del país, donde hay mayor resistencia de los propios gobiernos regionales a iniciar actividades en favor de las personas con discapacidad. ¿Y se está cumpliendo con ese objetivo de darle lugar debido a estas personas en los niveles de gobierno? No, por eso es que... Entonces los esfuerzos no están dando los frutos deseados. No. Justamente se están dando a partir de la política que se dictó en julio del año pasado. Determinada la política, el rol que tenemos que hacer ahora es desconcentrar esa atención.
Aquí en La Libertad, por ejemplo, se ha determinado que sí hay una voluntad política porque justamente nosotros el día de mañana hoy vamos a inaugurar el registro regional de personas con discapacidad. ¿Dónde va a ser? En el mismo, la sede del gobierno regional. ¿Aquí en el centro, en Almagro? ¿O en Santa Inés? Me van a determinar exactamente el lugar. Sí. Okay. Pero es una importante iniciativa entonces. Por supuesto. Y solamente en La Libertad se ha dado el caso de que en estos 3 días que estamos, desde ayer, hoy y mañana, vamos a inaugurar primero el registro regional de personas con discapacidad, que es hoy. Mañana vamos a inaugurar el registro provincial de Sánchez Carrión, Huamachuco. Ya. Y hemos inaugurado ayer el registro distrital del Porvenir. ¿En cada distrito va a haber ese registro? Siempre que el alcalde tenga la voluntad de acercar el Estado o de acercar los servicios a la población. ¿Cuál va a ser el objetivo de este registro, de esta oficina que ya empieza a funcionar en el Porvenir, por ejemplo? La ventaja de tener un registro distrital, ojo que como decimos, no es necesario, no están obligados los alcaldes a tener un registro distrital, pero es una muestra del interés que tiene un alcalde por acercarse a su población. El registro lo que logra es que no solamente que una persona con discapacidad obtenga su carnet de discapacidad, pero que ese es el primer paso. Ya. Para que una persona con discapacidad pueda ejercer sus derechos, tiene que demostrar que es una persona con discapacidad, y lo hace a través de un carnet. Ese carnet es expedido por el CONADIS. Lógicamente, el paso anterior es que las personas con discapacidad logren un certificado de discapacidad, que no es entregado por el CONADIS, sino por una autoridad de salud. Correcto. Ahora, ¿cuál va a ser la función entonces de la OMAPEP que hay en las municipalidades? Siendo que ahora va a haber un registro, no directamente de CONADIS. Las funciones siguen siendo las mismas. Tiene que realizar, por ejemplo, la ejecución presupuestal del 1% del total asignado al gobierno local, es decir, a la municipalidad. El 1% de ese presupuesto asignado debe dirigirse a tener planes, proyectos y programas para personas con discapacidad de esa jurisdicción, que están a cargo de quién, de la OMAPET o de la OREDIS cuando hablamos del gobierno regional. Correcto, o sea que va a seguir cumpliendo con su función. Así es, pero además ahora va a poder entregar los carnets de discapacidad. También. Bajo, supongo, la supervisión de CONADIS, ¿no? Directamente. Sí, efectivamente. Porque habrá acá el registro, pues, ¿no? Efectivamente. Es una sola base de datos, que están interconectadas por internet, y el dato que se registra en un distrito automáticamente queda registrado también en el registro nacional. Correcto. ¿A qué denominamos una persona con discapacidad? Porque los siguientes de repente nos están escuchando que utilizamos la frase, pero ¿qué es una persona con discapacidad? De repente alguien que nos está escuchando y encuadra con la descripción que usted nos va a dar, y hasta podríamos animarle a que se vaya a registrar o a un familiar lo registre, ¿no? Por supuesto. Hay muchísimas personas con discapacidad, incluso que no son conscientes que la tienen. Como era mi caso, por ejemplo. Yo sufro de degeneración macular progresiva de nacimiento, un problema congénito, pero como dice su nombre, la degeneración va acelerándose. Y uno inicialmente cree que como cualquier otro usa lentes. Inicialmente. Luego uno dice, bueno, mi medida es más alta que la del resto. Y después vienen problemas visuales ya de la retina, y uno dice, bueno, le puede pasar a cualquiera probablemente. El tema está en que la línea entre no tener discapacidad y tenerla es muy difusa. En cualquier momento uno puede tenerla. Probablemente la tengamos. Ahora, no hablemos de discapacidad exactamente, porque la discapacidad es una consecuencia de la respuesta del entorno frente a una limitación. La limitación puede ser física, puede ser sensorial, puede ser psicológica, por ejemplo, mental. Ya, una persona con discapacidad es la persona que tiene limitaciones, digámoslo así. Claro, así es. Ahora, como usted dice, pueden ser físicas o sensoriales. Las limitaciones todos las tenemos, de algún tipo, siempre, en algún grado. Conforme pasan los años, esa limitación se va acentuando. Más evidente. Se hace más evidente, exactamente. Y depende del entorno. Por ejemplo, una persona con discapacidad, o con una limitación media de la visión, aquí en Trujillo, puede tener una discapacidad menor que si viviera en una zona donde no hay energía eléctrica. O sea, hay una diferencia entre lo que es limitación y lo que es discapacidad. La discapacidad la determina el entorno, las barreras, que son físicas, pero también son actitudinales. Es decir, yo puedo tener una limitación, pero si en mi entorno todos me aceptan sin ningún problema, no centran una diferencia por una limitación mía,
yo no sentiré que hay algún grado de segregación o discriminación. Pero si en mi entorno hay una actitud distinta, sí ya me segrega. Discriminatoria. Y eso determina que hay una discapacidad en ese sentido. Claro, digamos que hasta psicológicamente ya la persona la van sugestionando de esa forma, ¿no? En cambio, cuando la tratan por igual, sin darle mucho realce a eso, o sea, normal vive, ¿no? O sea, de repente, como ustedes dicen, ni siquiera se da cuenta que tiene una discapacidad, ¿no? Por eso que nosotros estamos centrando nuestras actividades no solamente en la atención de corto plazo, que es urgente, sino también la del mediano y largo plazo, para lograr que la sociedad en su conjunto se concentre en las habilidades de las personas y su potencial, y ya no en su limitación o su deficiencia. Y eso se trabaja desde el vientre materno. Correcto. El Estado debería identificar las habilidades de cada persona en su edad temprana, para luego concentrar esfuerzos y darle las capacidades para que se convierta en la persona que ella desea ser. Correcto. ¿Y se tiene un registro de cuántas personas con discapacidad hay en La Libertad? Sí, hay el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, específicamente para la región de La Libertad, actualmente es de 17.000 personas, para toda la región. 17.000, pero me parece que no es tan real eso, ¿ah? Sí, así es. O sea, lo sabemos, porque el registro es voluntario. Cada persona con discapacidad puede, después de tener un certificado de discapacidad, como lo dijimos, que es una gran limitación ahora, porque la Gerencia Regional de Salud, específicamente acá en La Libertad, en absoluto está respondiendo a las demandas de la población. Está totalmente de espaldas a la realidad. Por lo tanto, muchas personas que tienen una limitación no pueden certificar su discapacidad. ¿Qué ventajas o qué beneficios tendría una persona con discapacidad que acude al registro, ya sea mediante OMAPEP o directamente a CONADIS? Lo primero es que puede lograr la identificación de esa persona con discapacidad y a través de este documento poder ejercer la prioridad en la recepción de los servicios. Donde vaya, entidades públicas o privadas. Con su carnet uno puede decir, yo necesito una atención prioritaria. Prioritariamente me deben atender a mí. Igual los servicios... No formar su colita, su fila, como se acostumbra, por ejemplo. Claro, pero si hay cola para personas con discapacidad o adultos mayores, tiene que hacerla. No, eso ni hablar, todos son la misma condición. Así es. Claro. Pero lo principal es que, por ejemplo, actualmente, en nuestro país hay muchas personas acá, y bueno, por el tema de pandemia y la recesión mundial la que estamos sufriendo, el índice de pobreza y pobreza extrema se ha incrementado. Claro. Y en la región de La Libertad, a pesar de ser una región que genera muchos recursos, por ejemplo como el canon minero, aún así hay regiones muy pobres en el país, ¿no? En la región. El tema está en que una persona con discapacidad severa que pertenezca a la franja socioeconómica de pobreza o extrema pobreza, tiene derecho a una pensión no contributiva, que es la que llamamos Contigo, que es otorgada por el MIDIS. ¿Y esto la persona con discapacidad también la recibe? Se están inscribiendo cada vez más en función de que tengan más carnets. O sea, empecemos por la Gerencia Regional de Salud. Si certifica que una persona tiene discapacidad, aquella puede venir al CONADIS y obtener su carnet. Una vez que tiene el carnet, la unidad local de empadronamiento de su municipalidad, si la identifica como persona que vive en la franja de pobreza o extrema pobreza, la inscribe en un padrón que debe ser enviado al programa Contigo. Correcto. Para que podamos un poquito especificar, el tiempo nos está ganando para especificar, señor Gamarra, la persona con discapacidad. Una persona con Down, una persona cuadraplégica, una persona que sufre de, digamos, no ve, o sea, sufre de problema audiovisual, sordera, no habla, etcétera. ¿Todos ellos están dentro de la persona con discapacidad? Sí, efectivamente. Cuando uno ya tiene una limitación, que puede ser con las primeras que mencionó usted, son de tipo intelectual, o físicas, o sensoriales, sí, efectivamente tiene que ser un médico certificador, claro, que entregue el documento. Correcto. ¿La familia puede registrarlo? Sí, la inscripción, el registro es muy simple, es más, cualquiera puede hacerlo desde su celular, un iPad, un iPod, una tablet, una laptop, computadora, etcétera. Puede registrarse virtualmente en el CONADIS. ¿En qué tiempo, digamos así, empiezas a tener los beneficios luego de registrarse? Apenas tenga el carnet. El carnet nosotros lo estamos entregando dependiendo, ¿no?, de dónde viva. La persona, si vive, por ejemplo, ahora en El Porvenir, puede sacarlo en 2 horas. ¿A las 2 horas? Sí. Basta que presente su certificado de discapacidad y ahí mismo demorarán a lo máximo 2 horas en entregarle su carnet. Pero siempre que vaya con el certificado del médico.
Claro. Esa es la condición. Así es. Y Que es más, certifique. ni siquiera tiene que ir, porque puede entrar por el portal de Conadis a la opción Mi registro de todo el país y subir ahí el documento. Lo sube y, bueno, si tiene una foto de carnet para subirla, también lo hace. Y si no, el Conadis toma la información de la fotografía del registro del RENIEC y la inserta Y la agrega en el carnet. Sí. Ah, mire, que con todas esas facilidades entonces Sí, ahora sí, se sí, puede así hacer. es. Qué bueno. Señor Gamarra, quiero agradecerle su visita esta mañana aquí al programa, porque en verdad que eso es importantísimo. Ah, le quería preguntarte que me olvide. Salió en un momento una ley, ya hace varios años, la ley con respecto, por ejemplo, a que las personas con discapacidad, en silla de ruedas me refiero, tengan rampa las municipalidades para que ingresen y suban y, bueno, hagan todos sus trámites. ¿Se está cumpliendo eso? Creo que no, ¿no? Lo que sucede es que hasta el año 2021 la ejecución del 1% del presupuesto total asignado a un gobierno local o regional que se destinaba a personas con discapacidad, la mitad de ese 1% iba dirigido justamente a mejorar la accesibilidad de los espacios públicos. Pero no era obligatoria. ¿Por qué? La ley de presupuesto hasta el 2021 decía se autoriza al gobierno regional y local a emplear hasta el 1%. Nosotros Ese hasta siempre sí, es bien mentiroso, ¿no? por eso que hicimos un trabajo muy duro con el gobierno central y luego también con el Congreso para que se incluya una disposición complementaria final en la ley de presupuesto del presente año para que se modifique el término autorícese a oblíguese. Claro, De mejor. forma tal que a partir de este año la ejecución de ese 1% es obligatoria. ¿Y ahora sí? Sí, a partir de este año. Ya este año. O sea, ya las municipalidades deben empezar a construir sus rampas. Las que no lo han hecho ya tienen recursos por lo menos, no pueden decir ¿Y que aquí no en la tienen región recursos. cuántas autoridades tienen ustedes un registro de que están cumpliendo con la ley? La información, lo que pasa es que, como le digo, era optativa. Por Ya. lo tanto, la ley decía autorícese, o sea, es decir, Ya, si no gastaban o gastaban un sol, habían quien cumplido. quería lo cumplía, quien no. Así es, así es. Increíble. Bueno, pero esperemos de que es verdad que pronto haya una atención más, digamos, acorde con las necesidades, porque es una población que está ahí, ¿no es cierto? Y como todos tienen necesidades, Así es. y que tiene que ser atendida por las autoridades, ¿no es cierto? Por toda la sociedad en su conjunto. Por Todos toda deberíamos la estar sociedad. apostando a eso porque la verdad es que aquellas personas que no tienen discapacidad hoy, si llegan a ser adultos mayores, sí van a tener una discapacidad. Por lo tanto, es preferible que todos atendamos justamente el sector al que en algún momento vamos a pertenecer. Correcto. Buen llamado ese, ¿ah? En algún momento vamos a pertenecer. Eso es para Así es. reflexionar, señor Gamarra. Sí, Sí, efectivamente. Hoy estamos jóvenes, pero luego vamos a ir pasando los años y... ¿no? Así Vamos es. a necesitar entonces, como queremos que nos traten, hay que tratar ahora también, ¿no? Ese es el llamado. Exacto, señor Gamarra, muchísimas gracias por venir al programa esta mañana, ha sido bien ilustrativo todo lo que nos ha contado, éxitos en la labor y sobre todo aquí en la región y que sea pues para el beneficio de estas personas que sufren de discapacidad, ¿ah? Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. De igual manera, muchísimas gracias. Fue el presidente de Conadis, el señor Marco Antonio Gamarra La Barrera, que estuvo con nosotros.